Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Diana Ankudinova junto a Irina Dapsova con la canción El show debe continuar. Esta es la única información que tengo. A Diana obviamente ya está en el canal, ya la tenemos, la conocemos y la queremos mucho, así que me quiero poner un poquito en contexto de quién es Irina Dapsova. Nació el 14 de febrero de 1982, es una cantante, compositora y actriz rusa. Es la ganadora de la 4ª temporada de lo que sería Star Factory. Lanzó 3 álbumes hasta el presente y alcanzó altas composiciones en las listas de música rusa con varias canciones. Como compositora, escribió canciones para otros artistas famosos. Bueno, ya con esto podemos ir a ver esta canción que me proponen que evalúe o que mire o que disfrute más que nada, que disfrutemos juntos, a ver qué nos transmite esas dos cantando en El show debe continuar. ¡Wow! ¡Qué temazo! Allá vamos a ver qué nos transmite. Ah, pero es como un... Ay, qué lindo suena esto. Creo que es como una especie de concurso, porque veo que hay como una pared con un signo de pregunta. ¿Es algo así como un juego, un concurso, una cosa así? Ay, su voz, hace mucho que no la escuchaba. Claro, no la veo, Irina. Ay, su voz hermosa, esos graves, pero espectaculares. Se escucha esa voz engolada, natural que tiene, no es una cosa para nada provocada. Ella ya esos graves los tiene desde chica, ya la conocemos. Lo que me llama la atención es que esto, no ve a Irina. Evidentemente el programa pretende que ella no la vea. Por lo menos no apareció hasta ahora. Ay, la escucho. Ay, qué voz clara. In the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore? You must go on. You must go on. Yeah. Qué difícil hacer lo que hacen. No se ven. No se ven y están cantando en dúo, entonces es mucho más difícil coordinar, ensamblar. Obviamente, la voz de Irina divina, me encantó cuando inicia también, que puso aire en el principio de la oración, de la frase, del párrafo, como para cubrir el comienzo y no dañar sus cuerdas vocales. Eso es maravilloso. Y es en contraste una canción, una voz clara, la de Irina, con una voz grave, la de Diana, divinas cuando empalman. Pero claro, no tienen esa conexión visual. Al no tener esa conexión y no verse, ¡wow! ¡Qué dificultad! Y está saliendo genial hasta ahora. Ah, ahí hizo un friturita. Melisma, precioso. Ay, grave. Ah, mucho más claro. Ay, qué lindo melisma, hermosa la voz, y ahí sí se iluminó la voz para Irina, que yo la quiero conocer porque yo no la conozco. Diana está divina. Hay coros. ¿Siguen sin verse? Ah, siguen sin verse.
La dejó hacer el agudo. Le dejó ser el agudo a ella que tenía la voz más aguda y precioso, le salió divino, una voz muy clara, con unos melismas preciosos, muy linda, muy rica la voz de Irina, preciosa, me encanta. ¡Ay, qué lindo! Lindo melisma. ¡Ah, rocker! ¡Wow! ¡Ay, qué lindo eso que hizo Diana! Hay que evaluar que es muy difícil la canción, ya de por sí tiene una dificultad tremenda. Y hacer a dúo, y no estás mirando a la otra persona como para saber qué hago, seguís vos, sigo yo, no, es difícil, están enfrentando una dificultad muy, muy difícil. Y sin embargo lo están haciendo de una manera hermosa, son dos profesionales, evidentemente. Perdón. Ay, qué grave. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Show us the world. Ay, ese grave. Hey, y fue por debajo, pero sin embargo, hermoso, bien, bien compuesto, hermoso, divino, sin saber quién está del otro lado. Se me está abriendo la cabeza así. Es impresionante lo bien que lo están haciendo. ¡Ay! Se levantó la cortina. ¡Ay, lo vio Diana! Diana no puede creer. Recién se vieron. Yo creo que Diana quedó un poco más impactado, me parece a mí. Yo no sé quién, la verdad no sé quién tiene más trayectoria. Me dirán ustedes quién es más famosa, porque no sé, yo conozco más a Diana, no conocía a Irina. Pero me parece que por el impacto visual y por edad, me parece que quedó impactada Diana y Irina lo supo manejar más. Quizás es una cuestión de edad y nada más, no de trayectoria. Una cuestión de edad que una chica jovencita, al ver a otra persona que quizá admira, quedó impactada. Entonces se notó en su mirada, porque los chicos, yo la veo chica, ¿no? Ya es grandecita, ya es una adolescente, pero yo le noté el impacto visual, yo ya le tengo esa cosita de que quedo impactada. Sin embargo, a la otra chica que ya es un poco más mayor, más adulta, lo supo manejar con un poco más de tranquilidad. La vio, aparte la voz de Diana, yo creo, no sé si escucharon las voces, realmente no sé si están escuchando bien la voz, pero si escucha la voz de Diana, en el acto se dio cuenta que era Diana. Sin embargo, Diana no sé si se dio cuenta que si era Irina. Ay, qué sé yo, no sé, muchas dudas tengo. Ay, ese abrazo. Ese abrazo muestra profesionalismo, amistad. Así no sean amigas o lo que sea, deben hacerlo porque están frente a un público y se deben respeto. Así no compartan nada, tienen que demostrar que entre artistas no hay competencia. ¡Ay, señores, bien! Por arriba y por debajo, muy bien, como debe ser. Una para arriba, la otra para abajo, como corresponde. Una maravilla. Yo la verdad que, bueno, lo corté ahí porque era larguísimo el video. La verdad que por derechos de autor no lo puedo hacer tan largo. Muy, muy largo. Después me dirán cómo es la dinámica del programa. Pero lo han defendido de una manera espectacular, espectacular. No sé cómo lo manejan, pero fue un dúo que quedó perfecto. No sé si se escuchan, porque quizá escuchan la voz del autor original y ellos tienen que seguir
haciendo una parte, pero la otra parte es del autor original. No sé cómo estará hecha la dinámica del juego, me lo dicen en la cajita de comentarios. Yo lo que les puedo decir que quedó hermoso, hermoso. Y ahora me voy a quedar a mirar todo como era, porque lo aclaro porque a veces me escriben que no entienden por qué no lo entiendo. Las reacciones son la primera impresión de lo que uno ve. Porque a veces se entiende, en otro idioma se entiende de manera diferente. Es la primera impresión que causa el ver un evento, en este caso este evento. Es mi primera impresión de ver a Diana cantando esta canción, la primera impresión que me dio ver cantar a Irina, conocerla y demás. Es la primera impresión. Ahora me voy a quedar a mirar otra vez. Obviamente miraré todo el concurso y entenderé 1000 cosas más y me causará otro que me transmite. Y podría ser otro que me transmite y me va a transmitir otras cosas. Pero esta primera impresión solo es una vez y fue esta. Por eso es que son reacciones. ¿Cómo reacciono? Reacciono, la primera reacción es la primera impresión. Y esta fue mi primera impresión y las felicito, hermosas como siempre. Hermosa Diana, que es a quien yo estoy reaccionando en realidad, pero también conocí a esta otra artista que me encantó realmente. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Si les gustó mi reacción, mi primera impresión a este concurso, que quizá tenga muchos más eventos y ella esté ahí y pueda reaccionar a más canciones, pero si es así me lo dejan en cajita de comentarios. Si les gustó mi reacción, pongan un tuki en suscripción, que es gratis y es la única manera que a mí me ayudan para que pueda seguir reaccionando a artistas de Rusia. Es la única manera que puedo yo seguir haciendo reacciones a Rusia. Bueno, y solo eso. Así que bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima reacción.